Nuestro orador principal, el Dr. Wolfgang Herrmann, es presidente de Osterpieler Stockorder. B. Una organización sin fines de lucro de voluntarios que opera el Observatorio de Radio Osterpieler Stockorder en Alemania. Recibió su doctorado en física en 1979 de la Universidad de Bonn. Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en la industria de las telecomunicaciones. Ahora está jubilado y disfruta de trabajar en el campo de la radioastronomía e intenta aprovechar al máximo el instrumento del observatorio, que incluye una antena parabólica de 25 metros. Su presentación brindará información sobre este gran instrumento. Bueno, Wolfgang, gracias. Muchas gracias. Permítanme entrar y compartir. Espero que esto salga a la luz ahora. Es mi pantalla la que aparece. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Como dice el título, y el propósito de mi charla es dar una visión general de lo que los aficionados pueden hacer en radioastronomía. Además las limitaciones y tal vez cosas que quieras hacer y tal vez cosas que no quieras hacer. En el transcurso de esta charla, daré un par de ejemplos de varios observatorios amateurs. Permítame señalar que los ejemplos que he seleccionado son un tanto arbitrarios. Por lo tanto, cuando doy un determinado ejemplo, no significa que haya sido un ejemplo particularmente bueno o un ejemplo bien hecho. Quiero mencionarlo porque sé que en algunos casos la gente ha hecho cosas similares de igual calidad y eso no significa que haya ninguna valoración. Fue solo una cuestión de practicidad. Un segundo comentario breve. Muchas gracias, Rich, por concederme un tiempo tan generoso para esta charla. Y de hecho, tengo mucho terreno por cubrir. Dado que es mucho tiempo, sugeriría que no esperemos hasta el final con las preguntas. Haré pausas entre las preguntas para responder preguntas cuando haya llegado a cierto punto o he concluido un tema determinado. Y ni siquiera me importaría si alguien justo en el medio abre su micrófono y hace una pregunta. Somos una comunidad relativamente pequeña de unas 30 personas, así que podría ser factible. Pero de todos modos, no duden en hacer preguntas. Estaré encantado de responderlas. Bien, ahora entremos en materia y tal vez comencemos un poco con una pregunta. ¿Qué son los aficionados? Entonces, ¿quién es un aficionado? Y en realidad no significa que en el contexto se haga algo que no sea profesional o algo así. No, creo que la definición de aficionado es alguien que lo hace por placer y no por motivos profesionales, por lo que no obtiene ningún beneficio económico de ello. Pero creo que todos deberíamos esforzarnos por ser aficionados profesionales en el sentido de que hacemos las cosas de forma científica. Y obviamente ser un aficionado en radioastronomía conlleva una serie de limitaciones. Y cuando empezamos con una experiencia limitada. Obviamente tenemos limitaciones financieras. Dependiendo de nuestra situación personal, hay un tiempo limitado disponible. El tamaño del equipo, muchos de nosotros somos solo una persona haciendo cosas. Y si quieres levantar una antena de 10 metros con una sola persona, eso simplemente no funciona. Gracias. Así que tienes limitaciones. Si construyes tu telescopio, tienes un espacio limitado. Tu media naranja también podría imponer algunas restricciones sobre el tamaño del telescopio que colocas en el jardín. Y todo el mundo tiene un cierto grado de RFI. Ahora bien, lo curioso es que si preguntas a los profesionales, se quejan de las mismas limitaciones más o menos. Tienen una experiencia limitada, el presupuesto es limitado, no tienen tiempo porque necesitan hacer formación y dar conferencias. El tamaño del equipo es limitado. Lo único que no les preocupa es el espacio porque normalmente no construyen un telescopio, pero tienen una restricción mucho más importante.
Tienen un tiempo de observación limitado, por lo que, cuando quieren hacer algo, tienen que solicitar tiempo de observación, algo que nosotros no tenemos que hacer. Y por supuesto, también tienen su cuota de RFI. De hecho, todos estamos limitados en nuestra investigación. Es solo que es a un nivel un poco diferente, pero los temas en los que se encuentran limitaciones son más o menos los mismos. Cuando la gente se dedica a la radioastronomía amateur, descubro que normalmente provienen de dos ámbitos. Están los radioaficionados que se interesan por alguna razón en la astronomía y piensan que eso es muy bueno para su formación, pero normalmente no tienen una formación astronómica. Así que esa es parte de la curva de aprendizaje por la que tienen que pasar. Y por otro lado, la gente viene de la astronomía óptica, a menudo motivada por el mal tiempo, la contaminación lumínica, etc. Y les atrae el hecho de que la radioastronomía se puede hacer en cualquier momento, no solo durante la noche. Y se encuentran con este problema. Por lo general, no tienen experiencia en radiofrecuencia. Lo que ambos suelen tener en común es que los objetos de radio en el cielo son completamente nuevos para ellos. Es un área temática que simplemente tienen que aprender. Y por lo general también tienen conocimientos limitados de física. Pero dicho esto, su experiencia personal puede variar. Puede que tengas una muy buena formación en física o lo que sea, pero esto es lo que suelo encontrar en la gente que se dedica a la radioastronomía. Y en consecuencia hay una curva de aprendizaje bastante sustancial. Es posible que la gente tenga que aprender sobre coordenadas astronómicas y dos cosas importantes también relacionadas. La emisión de radio de las características de la emisión de radio de los objetos astronómicos es algo que se debe aprender. Y eso también está relacionado con el orden de magnitud de esos objetos o esas emisiones en comparación con la sensibilidad que tiene su telescopio. Así que, para tener una idea de ciertos objetos, puede verlos y puede ver que no. ¿Cómo es que, desde el punto de vista del orden de magnitud, es algo nuevo que hay que aprender? El diseño de RF, según de dónde vengas, es algo que hay que aprender. En el campo del software, algunas personas son simplemente muy buenas por tener una gran trayectoria en el campo del software, otras no. Y lo que suele ser nuevo es la interpretación de los resultados. Estas son las áreas típicas de la curva de aprendizaje que la gente tiene que atravesar y, dependiendo de su formación, esa es una u otra parte que es particularmente desafiante. La gente cuando ingresa a la radioastronomía generalmente se hace una gran pregunta: ¿qué se puede observar y qué se necesita? Y no hay una respuesta fácil a eso. La respuesta es que pueden ser bastante diferentes. Lo que se puede observar son objetos muy diferentes y, en consecuencia, también puede ser diferente la necesidad de cierto equipo. Así que vamos a repasar una lista como una especie de guía de inicio también para esta charla. ¿Cuáles son los objetos que pueden observar los aficionados? En primer lugar, hay un sol. Es un objeto grande que está justo frente a nuestras narices. Se trata principalmente de una emisión térmica debido a la temperatura de la superficie solar. Pero, como hemos aprendido en el video de introducción, también tenemos una influencia en la ionosfera que se puede controlar y hay ráfagas de emisión de radio que se pueden controlar. Esta es una de las áreas y ya hemos oído algo al respecto. Júpiter es el único planeta que podemos observar como aficionados. Todos los demás son demasiado débiles como para tener alguna importancia. Un efecto notable para los aficionados, y también la emisión de Júpiter ya se ha mencionado en el video de introducción. Además, se ha mencionado de nuevo que los meteoritos pueden ser monitoreados como uno de los temas para aficionados y hay mucha gente muy activa en ese campo.
Luego tenemos que en realidad es un poco mi famoso tema de entrada, que es la emisión de hidrógeno, la Vía Láctea. Acabamos de escuchar a Charles cómo se puede hacer. Y si la Vía Láctea te abre el apetito, quizá quieras ir a buscar otras galaxias, ver si puedes ver la Vía Láctea. La misión del hidrógeno está ahí. Hablaré de eso en un minuto. Luego hay un área temática que yo llamo hidrógeno exótico. Más adelante explicaré lo que quiero decir con eso. Algo que también vale la pena observar. Requiere un poco más de esfuerzo, pero esa es otra área que me gustaría cubrir. Recientemente se mencionó a Mesa en el video de introducción que nuevamente es una fuente diferente, un tipo diferente de fuente que se puede monitorear y observar parámetros. Y luego tenemos lo que llamamos fuentes continuas. Se llaman fuentes continuas porque la emisión se produce en un rango muy amplio del espectro. Radian en un amplio espectro en el rango de radiofrecuencia. Las fuentes típicas de ese tipo de emisión son los restos de supernovas. Casiopea allá se ha mencionado en ese contexto las regiones de formación estelar en nuestra Vía Láctea que se pueden observar y las radiogalaxias, la famosa E3, ¿cómo era eso? 33273 fue mencionado como uno de los ejemplos históricos. Luego, por supuesto, muchas personas están muy interesadas en observar púlsares. Entonces, necesitamos ver qué se necesita para eso y cuáles son los requisitos previos para eso. Y finalmente, este no es un objeto que pueda observarse. Lo incluí en esta lista porque merece un debate aparte. Eso es interferometría, lo que se puede hacer como amateur en interferometría. Por lo tanto, lo que estoy tratando de hacer en esta charla es realmente repasar estos diferentes temas con más o menos detalle para ver qué se puede hacer, dónde están los límites. Me gustaría empezar a hablar de cosas de las que no voy a hablar. ¿Qué significa eso? Hay algunas áreas temáticas y comenzaré con aquellas en las que no tengo experiencia personal. No tengo experiencia práctica, así que dudo un poco en hablar en profundidad sobre ellas. Pero lo bueno es que esas áreas temáticas ya se han tratado en cierta medida en el video. Y también escucharemos otras charlas que tratarán sobre eso. ¿Qué son esas cosas? Volviendo al Sol, el Sol es un radiador térmico y, en realidad, no emite señales de radio muy fuertes, o el Sol no es muy fuerte en cuanto a emisiones de radio. La razón por la que lo vemos tan fuerte es porque está muy cerca. Está a solo 8 minutos luz de distancia. Y por eso es tan potente, está muy cerca. Si estuviera un poco más lejos, no lo veríamos, pero se puede utilizar muy bien como fuente de prueba. Y existe una configuración muy sencilla, el telescopio ATRI, que es un buen proyecto de entrada. Sí, eso se mencionó en el video de introducción y hay más información al respecto en charlas posteriores en esta conferencia. Es una observación indirecta que se explicó muy bien en el video. Es la influencia de la radiación solar en la ionosfera que cambia la velocidad de propagación. Luego hay un proyecto llamado Ecalisto para observar las explosiones solares que se realizan en el rango VHF y UF en un amplio rango de frecuencias. He incluido algunos recursos web en esta diapositiva, así que cualquiera que no esté familiarizado con eso, debería ir a esos sitios web y echar un vistazo para ver qué puede aprender al respecto. Júpiter. Como ya he dicho, es el único planeta que podemos observar como aficionados.
hay una emisión de radio decamétrica debido a la magnetosfera de Júpiter. No entraré en detalles al respecto. Puedes ver el dibujo aquí a la izquierda. No voy a explicarlo. Te recomiendo que visites el sitio web para obtener más información al respecto. Lo interesante en particular es que la Luna Io tiene un impacto muy significativo en lo que hace Júpiter en términos de emisión de radio. Por lo tanto, es algo científicamente bastante interesante. Hay un programa Radio Jove que tiene como objetivo observar eso y envía receptores y demás, sobre lo que probablemente oiremos más en una charla posterior. No requiere una configuración de antena. Esta es la configuración que siempre se cita en el contexto de este proyecto de Davia Pinsky. Y el receptor ya se presentó anteriormente, ahora se está pasando a un SDRI. Por lo que recuerdo, ese desarrollo se tratará en una charla posterior. Por último, no quiero hablar de eso, pero mostraré una breve diapositiva sobre los meteoritos. Hemos aprendido que esto es un reflejo de la estela de ionización que se mostró en el video con un gráfico muy bonito. Por lo tanto, el esquema esencial es que un meteorito entra en la atmósfera y la ioniza. El aire, las ondas de radio se reflejan y de repente escuchas algo que no podrías escuchar de otra manera. Este es un área muy activa de personas. Si miro noticias o foros alemanes sobre radioastronomía, la gran mayoría de las publicaciones son sobre este tema porque es muy interesante en ese sentido. ¿Está sucediendo algo? No se trata de un objeto aburrido que permanece igual todo el tiempo. Es algo que de repente surge, hay fases activas y fases menos activas. Es un tema interesante. De nuevo, no entraré en detalles. Así que esto básicamente concluye el tema del que no voy a hablar en detalle. Y ahora paso a lo que creo que es un objetivo muy interesante y bastante fácil de alcanzar para la radioastronomía amateur. La emisión de hidrógeno, la línea de 21 centímetros. Considero que es mi objetivo número 1 para todos los que quieran dedicarse a la radioastronomía y además puede mantenerte ocupado durante mucho tiempo. ¿Y por qué es bueno para principiantes? Es bastante fácil de construir. Hay una enorme cantidad de opciones, pero tienes antenas. Y es un muy buen punto de partida. Puedes aprender muchas cosas observando el hidrógeno. Puedes aprender cómo mejorar tu instrumento y cómo optimizarlo. Y también implica mucha física interesante y ya llegaremos a eso. Solo como recordatorio, la línea de 21 centímetros del hidrógeno es un proceso bastante simple. Básicamente tienes un átomo de hidrógeno que consta de un protón y un electrón. Y este tiene dos estados. El átomo puede estar en un estado en el que el spin del protón y el electrón puede ser paralelo o antiparalelo. Ahora bien, la situación antiparalela tiene una energía ligeramente menor, por lo que tienes que poner energía en el átomo para ir de aquí a allá. Y una vez que está en estado excitado, vuelve al nivel de energía más bajo, y la diferencia de energía se emite como una emisión de radio o un fotón de longitudes de onda de 21 centímetros o 1420 MHz. Ahora bien, ¿qué se necesita para observar eso? Obviamente se necesita una antena muy sencillo. Luego se necesita un amplificador de bajo ruido y Charles ha estado explicando bastante sobre eso. También hay, en la mayoría de los casos, necesitas un filtro.
Además, Charles lo ha mencionado explícitamente para no sobrecargar la parte posterior detrás del amplificador sin ruido en caso de RFI y otras interferencias. Cuando digo que puede que no sea necesario en cada caso, cuando estás en un entorno muy benigno no hay muchas interferencias, entonces puedes salirte con la tuya sin él, pero normalmente lo necesitarás. Y luego tú, hoy en día utilizarás una radio definida por software. Hay otros esquemas. Puedes utilizar un receptor de escaneo, lo que sea, pero realmente la forma de hacerlo en estos días es utilizar una radio definida por software. Y si tienes una radio definida por software, obviamente necesitas una PC y software para eso. En la jerga de la radioastronomía, la primera parte siempre es con el extremo frontal, porque es donde está más o menos justo en la antena, y el extremo posterior está en algún lugar de tu casa. Vayamos a la antena. Y las opciones de antena que tienes y la respuesta, ¿qué antena puedo usar? La respuesta es que todo vale, no puedes equivocarte, casi no te equivocas, no puedes. Déjame decirlo de esta manera, no puedes evadir algo, casi nada que no pueda recibir hidrógeno. Hemos oído bastante sobre el telescopio en la caja, que se muestra aquí, que es una pequeña antena destinada a un propósito completamente diferente, pero resulta que funciona razonablemente bien con hidrógeno. Luego, por supuesto, en el extremo superior puedes tener una antena parabólica grande. De nuevo, Charles tiene una de esas incluso más grande que esta. Esta es otra opción. Otra buena opción es una antena de bocina que se describe en este sitio web de la Universidad de Virginia Occidental. Y Charles también ha mostrado esta bocina. Está usando la bocina de calibración o la bocina de ganancia estándar. Mi favorita personal cuando se trata de hacer una antena muy simple para la recepción de hidrógeno es una lata de café, o en este caso es un trozo de un tubo de estufa. Científicamente es una guía de onda circular y eso ya está entregando sus señales que pueden llegar incluso más abajo. Este es un dipolo con un globo para conectarlo y está hecho de un trozo de cable semirrígido. Es un dipolo simple. Y como les mostraré más adelante, esto en realidad se puede usar para recibir hidrógeno. En pocas palabras, sea cual sea su presupuesto, su espacio, etc., siempre encontrará un lugar para colocar algo que pueda recibir hidrógeno. Esa es una de las razones por las que creo que es un muy buen proyecto de entrada. Entonces realmente casi puedo saltear eso, después de que Charles hable de amplificadores y filtro de bajo ruido. Aquí está este famoso U-Sober de nuevo. También es interesante comparar notas. Charles ha mencionado un factor de ruido de 0,6. Habíamos medido 0,55 dispositivos. También hay una alternativa que se usa con frecuencia, o no diría que es una alternativa porque tiene un filtro integrado y este es un puro. Está basado en un SPFU, que es un transistor PM. Se pueden comprar por un orden de 6 a 10 en eBay. Solían ser bastante buenos. Normalmente medimos un factor de ruido de 0,6 dB. Sin embargo, hace poco recibimos un envío de 6 de ellos y solo 3 de ellos tenían 0,6 dB y los otros 2 dB. Por lo tanto, la calidad varía. Fue una pequeña decepción, solo quiero mencionarlo. Y por supuesto, si gastas un poco más de dinero, puedes comprar un amplificador de bajo ruido de gama alta, digamos. Este tiene un factor de ruido de 0,3 dB. En realidad, el fabricante especifica que no es tan bueno, pero es lo que medimos en 2 dispositivos. Y en lo que respecta a los filtros, puedes hacer que las cosas funcionen con bastante facilidad si lo usas con un filtro integrado. Lo que me gusta es que también está este filtro de cavidad. Los filtros de cavidad suelen ser complicados desde el punto de vista mecánico.
se necesita una fresadora y demás, pero este es un diseño que puede funcionar con componentes de aluminio estándar que se pueden comprar, es muy fácil de fabricar y tiene excelentes características. El enlace se encuentra a continuación. El responsable es Vidmar de Eslovenia y ha realizado este ingenioso diseño que me gusta mucho. Y hemos construido un par de ellos. Así que esa es la parte LNL. Ya hemos cubierto la parte delantera y tenemos que volver a la parte trasera. Ya hemos visto algunos comentarios de Charles. Está el LTR, TEL, SDR. Hay muchas variantes. Ahí. Este es el que se utiliza con el telescopio en la caja. Es un ancho de banda limitado. Y luego hay muchos otros, como Akref 1, Loimesdra, Adamplu 2, Airspeed, SDR Play, toda la gama de productos de Eto Research y Bladder. Se pueden usar todos ellos. Por supuesto, los hay de distinto rango de precios y con distintos anchos de banda, pero tienen varios pros y contras que sin duda vale la pena analizar en detalle, pero no tenemos tiempo para hacerlo en esta presentación general. Y también sería un buen proyecto hacer una comparación muy detallada entre ellos. Hemos usado o probado todos ellos con la excepción del Bladder F. Este todavía no lo hemos conseguido. Y por supuesto, de la gama de productos, solo teníamos uno de los muchos productos que tienen. En pocas palabras, todos ellos funcionan para la excepción de hidrógeno y esa es la buena noticia y dependiendo de cuáles sean tus ambiciones futuras, es posible que quieras optar por uno barato o uno más capaz. Un pequeño comentario sobre el paquete de funciones que también se mencionó en el video. Dudo un poco en recomendarlo para el hidrógeno debido al muy bajo ancho de banda. Por lo tanto, debe recurrir a un esquema de escaneo. Tiene algunos, solo algunos. 200 kilos de ancho de banda, eso no es suficiente para cubrir toda la línea de hidrógeno. Entonces, hay que escanear la frecuencia y eso conlleva una serie de desventajas. Por lo tanto, en mi opinión, es mejor optar por una de las otras opciones. Ahora bien, si se tiene una radio definida por software, bueno, la radio en sí no viene con un software. La definición de software está en la PC. Y aquí nos estamos metiendo en un lío porque hay diferentes piezas de software disponibles y además están en una fase de desarrollo más avanzada. Sé que Ted Klein está trabajando en algo. He incluido aquí una lista de varias posibilidades. Hemos oído algo sobre el SDR Sharp con el complemento de promedio de Phi de Charles, y esta es una de las pocas opciones de Windows. Hay algo creado por Michael Claassen, también de Cepheid, que también utiliza SDR Sharp en segundo plano. Y luego hay otros. En primer lugar, no los he probado todos. En segundo lugar, sería muy complicado hacer una comparación detallada. En el anexo a esta presentación que está en el material que has recibido, hay una lista de estos que ofrece un poco de información sobre la tecnología que hay detrás y también quién los creó y cómo puedes conseguirlos. Esa es probablemente una de las cosas más difíciles para un principiante, instalar el software, especialmente si se trata de un sistema basado en Linux, y aprender a trabajar con ellos, pero vale la pena hacerlo. Entonces ahora esencialmente tenemos nuestros ingredientes, juntos tenemos algún tipo de antena, tenemos nuestro LNA con filtro, tenemos nuestro SDR y luego tenemos nuestro software blando. Ahora comenzamos a observar y déjenme darles un ejemplo. Estamos observando el hidrógeno en la Vía Láctea
y este ejemplo es de una antena parabólica de 3 metros. Lo que está a la izquierda es solo una ubicación en el cielo U con un espectro mostrado. En este caso está calibrado en intensidad. Entonces, a la izquierda no está escrito aquí, pero la escala vertical está en temperatura de brillo Kelvin. Y la frecuencia que está aquí activa se convierte en velocidad. Así que vemos las distintas velocidades Doppler de su ubicación. Ahora, lo que se puede hacer, que en mi opinión es un experimento interesante, es si se tiene una antena parabólica de 3 metros o más pequeña o lo que sea, simplemente se deja reposar ahí y se mira hacia arriba. Entonces lo que sucederá es que la Vía Láctea pasará por encima de la señal de hidrógeno que irá y vendrá. Y si registras eso, verás cómo varía con el tiempo. Y esto se muestra en el gráfico aquí, que es que a medida que la Tierra gira, vas en ascensión recta de 0 a 24, es decir, una rotación completa de la Tierra, y está mirando hacia arriba, así que la declinación variará a medida que la giramos. Y en la escala vertical tenemos la velocidad y el color denota la intensidad. Así que esto es, si quieres decirlo de esa manera, una línea vertical. Así que un espectro es una sección transversal vertical aquí. Y lo que puedes ver es que la distribución de la velocidad varía, la intensidad varía y ves que la Vía Láctea pasa por encima 2 veces. Ahora bien, ¿qué es esto de aquí? Esta línea curva, como pueden imaginar, no es de color naranja astronómico. Es una línea RFI, y esta es en realidad esta línea de aquí. Está en 1420 MHz. Y tal vez recuerden la presentación de Charles, él tenía la misma línea de los pulsar ahí. Así que viene ya sea desde dentro del SDR o desde las computadoras o lo que sea, todavía no hemos identificado la fuente exacta. Ahora bien, ¿por qué es una línea curva? Bueno, lo que estamos haciendo aquí es tener en cuenta el hecho de que estamos rotando alrededor del Sol, lo que da una velocidad adicional, y lo corregimos porque, según la dirección en la que miremos, a medida que la Tierra rota, esa contribución de la rotación de la Tierra alrededor del Sol varía. Y corregimos eso, y eso significa que una frecuencia fija de repente se convierte en una velocidad variable. Así que aquí vemos la velocidad real de la Vía Láctea. Bien, esto es un escaneo de tránsito y se puede hacer con cualquier antena que he mencionado. Y la prueba del pudín está en el acto de comerlo, así que esto es lo mismo, solo que con un dipolo. Y verás que es más ruidoso, todavía se puede ver muy bien un único espectro. Es más ruidoso, pero aún puedes ver el tránsito dual de la Vía Láctea. Es mucho más amplio. El polo del ojo no tiene casi ninguna resolución. La resolución direccional es muy pobre, pero aún puedes identificar que hay algo en esto en el cielo que pasa por encima y desaparece y vuelve a aparecer. Lo que te puedes preguntar es, si cambio de un lado a otro, ¿por qué esto salta hacia arriba y hacia abajo? ¿Por qué no obtengo las mismas velocidades? Bueno, la razón aquí es simplemente que en este caso no hemos corregido la rotación de la Tierra alrededor del Sol, simplemente porque no tiene sentido. Una corrección depende de la dirección en la que estés mirando, y un dipolo está mirando un rango muy amplio. Entonces no sabes qué dirección estoy usando para la corrección, así que la dejamos afuera. Pero lo que quiero demostrar con eso es que es fácil ver la Vía Láctea. El siguiente experimento interesante, que va un paso más allá, consiste en hacer el experimento clásico, observar la curva de rotación de la Vía Láctea. Aquí tenemos de nuevo un dibujo similar, un esquema similar, muchos espectros tomados, pero en este caso siempre se observa el plano galáctico.
En este caso, se trata de una antena parabólica móvil que siempre se orienta hacia el plano galáctico y escaneamos en longitud galáctica. Entonces tenemos latitud galáctica 0 y longitud galáctica hasta donde podemos ver desde nuestra ubicación. Y vemos nuevamente cómo cambia la intensidad del hidrógeno y la distribución de la velocidad. Ahora, ¿cómo llego desde allí a la rotación de la galaxia? El esquema es que no necesitas tomar tantos espectros. La idea es que evalúes cuál es la velocidad más alta desplazada hacia el rojo que puedo ver. Lo haces hasta la longitud galáctica de 90. Entonces, tal vez tomes esta cantidad de mediciones y mires el espectro y veas cuál es la velocidad más alta. Ahora bien, ¿qué haces con eso? Existe algo llamado el método del punto objetivo. Y repito, esto es algo que probablemente llevaría 20 minutos explicar en detalle, así que tengo que saltarme esa parte. La idea básica es que, si miro en una determinada dirección, la velocidad más alta que veré es la parte de esta nube de hidrógeno que se mueve exactamente en la dirección en la que estoy mirando. Entonces se está alejando de mí, pero exactamente en la línea de visión. Y eso me permite un cálculo simple de qué tan lejos está esa nube del centro galáctico. Como dije, se llama método de la lengua en el punto. No puede. Por razones de tiempo lo explicaré en detalle en esta descripción general. Lo que sugiero, pero hay muchas explicaciones al respecto. He enumerado uno aquí en el siguiente recurso web al que puedes echar un vistazo, pero hay otros. Si buscas en google.tongano, obtendrás varias explicaciones. Lo básico aquí es que puedo, con la ayuda del método de la lengua y el punto, determinar la velocidad de rotación de la galaxia a medida que varía con la distancia desde el centro galáctico con mi medición, lo que me proporciona dos datos. Uno es la longitud galáctica que estoy mirando, este ángulo. Es justo hacia donde apunta mi telescopio, que es lo que deberías saber. Y luego la velocidad máxima que he medido. Y luego necesito agregar dos parámetros más. Uno es la distancia del Sol al centro galáctico, que se puede obtener de la literatura y la rotación del Sol alrededor del centro galáctico, que también es un valor de la literatura que no está determinado por su medición. Y luego puedes dibujar y trazar tu relación aquí. Lo interesante de eso, y aún así desconcertante, es que no disminuye. Si observas la rotación de nuestros planetas alrededor del Sol, eso disminuye. La velocidad de rotación va hacia afuera. Con estas rotaciones constantes, más o menos constantes de la galaxia a la hora en que se apaga, eso significa que tiene que haber fuerzas gravitacionales que sean más grandes que las que nuestras estrellas o el conjunto de estrellas en la Vía Láctea pueden producir. Y eso es un misterio. Aún así, se llama materia oscura algo que nadie sabe qué es, al menos no por ahora. Y con este experimento puedes demostrar un problema físico básico o un problema de la astrofísica de estos días con tu pequeño telescopio diciendo, bueno, veo la velocidad de rotación. Y ese es un punto bastante interesante, que puedes hacer física básica o al menos algunas preguntas físicas básicas con tu pequeño telescopio de radioaficionado. Lo siguiente que quiero hacer es que estoy cansado, harto y cansado de mi galaxia. Quiero salir. Sobre eso, pero espera un segundo. Tal vez me detenga aquí y vea si hay alguna pregunta en este punto, lo cual no puedo hacer porque he puesto la pantalla completa. No puedo ver el chat. ¿Hay alguna en el chat? No, todavía no hay elementos del chat. Bueno, entonces sigo adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, adelante.
Bueno, estás harto de nuestra galaxia, ¿verdad? Entonces vayamos y veamos si podemos ver ese mismo nivel de emisión de hidrógeno de una fuente exocarótida. Y estoy mostrando aquí el trabajo de Jean-Jacques Mentux de Francia. Él se hace llamar siempre JJ y tiene una antena parabólica de 3 metros muy bonita. Y es un instrumento bastante sensible, solo 60 K de temperatura del sistema. Y ha grabado este espectro que es de la galaxia de Andrómeda y otro de la M33, otra galaxia. Lo que ven aquí es lo típico de este tipo de galaxias, una especie de estructura de doble joroba. Así que lo hizo, y quiero mostrar que no es tan fácil, porque lo primero que hizo fue asegurarse de que su espectro de especificaciones fuera muy plano. Entonces, este es un espectro de 4 megahercios, y este es uno de los factores clave del éxito. Esto era lo que tenía anteriormente con algunos altibajos, algunas reflexiones o lo que sea. Y en este caso no podrías ver porque estas fluctuaciones son mucho más grandes que el cambio de ese espectro. Así que, teniendo cuidado de que realmente tenga un espectro muy plano y una buena sensibilidad del sistema, ese fue un factor clave para el éxito. Y quiero demostrar que esto no es tan fácil y que existen ciertas limitaciones para hacerlo. Lo que he hecho es tomar datos de sondeo y simular la señal que se obtendría con antenas de diferentes diámetros. Esta es la fuente de los datos, una encuesta de laboratorio, y hay un sitio web que se encuentra aquí abajo donde se puede simular para diferentes antenas o anchos de haz lo que se convierte en antena. Así que lo hice para 7 o 4 grados, de los cuales corresponden a antenas de este tamaño. Si están alcanzando el tamaño de haz teórico, entonces puedes ver que la señal cae drásticamente a medida que el ancho del haz se hace más amplio y la antena se hace más pequeña. Y este es solo el efecto del ancho del haz. Entonces el espectro de JJ probablemente era el verde. Ese es un ancho de haz de 5 grados. Eso es probablemente lo que tenía con su antena. Y si se hace más pequeño, se vuelve muy difícil. Por lo tanto, diría que 3 metros es el mínimo que se necesita para observar un haz de espectro extragaláctico. Pongamos las cosas un poco más en perspectiva. Tengo 2 gráficos más aquí. Entonces tenemos esto y esto. Este solo muestra la línea completa de hidrógeno de nuestra propia galaxia. Como pueden ver, es solo un poquito muy pequeño aquí. Y lo que es peor, este no es un lugar donde el hidrógeno sea particularmente fuerte. Si comparamos esto con otra ubicación en el plano galáctico, probablemente obtendríamos hidrógeno o obtendríamos una señal de hidrógeno como esta. Y esto ya es una pequeña señal de hidrógeno. Y luego es aún más pequeña. Entonces, si están viendo la línea de hidrógeno en el plano galáctico, piensen en ello. Tiene decenas de Kelvin. Y un hidrógeno galáctico adicional de M33 es de 0,15 Kelvin. Entonces realmente tienen que tener un instrumento muy bien optimizado. Pero ahora tal vez quieran decir, oigan, esperen un minuto. ¿Qué es este año? Todavía puedo verlo. Eso es desde la curva verde. Así que eso es una lupa. Miren allí. Entonces nuevamente tenemos nuestro espectro M33, pero en esta otra ubicación, que es una ubicación diferente. Vemos algo que no pertenece exactamente a nuestro espectro de hidrógeno normal, pero es más fuerte de lo que podemos ver. Esta galaxia. ¿Qué es esta?
y yo lo llamo hidrógeno exótico, que es una nube de alta velocidad. Son nubes y muestro un gráfico de ellas que vienen de fuera de nuestra galaxia y caen en ella. Y pueden recibirse con una antena parabólica de 3 metros de manera bastante razonable. Esta es nuestra propia antena parabólica de 3 metros. Eso supone un tiempo de integración de 30 minutos. Y esta es la nube de alta velocidad que se puede ver. Y eso, por supuesto, es el hidrógeno, el plano galáctico. Y eso se puede hacer incluso, como hemos visto, con una antena parabólica más pequeña. Hay un experimento de Job con su antena parabólica de 1,5 metros. Tomó 5 horas de tiempo de integración. Entonces, sí compensó la apertura más pequeña con el tiempo de integración y pudo ver eso un poco. Entonces, ¿de dónde vienen? Hay diferentes teorías al respecto. Estas nubes de alta velocidad pueden provenir de nubes de gas primordiales que llegaron en un momento muy temprano y fueron recolectadas por el campo gravitatorio y luego cayeron en nuestra galaxia. Otra teoría es que algo sucedió en nuestra galaxia. Eso es. Ha expulsado Gala hidrógeno como una explosión de supernova o algo así, y eso está cayendo de nuevo. Y entonces podría haber una interacción entre la galaxia satélite y nosotros. Esa es una pregunta sin resolver. ¿De dónde vienen? El mensaje principal aquí es: las nubes de alta velocidad son algo que se puede ver con equipo de tamaño amateur para acabar con el hidrógeno exótico. La última mención de algo que es aún más exótico. Estas son las líneas de recombinación de radio. Lo que sucede ahí es que, si miras el esquema del hidrógeno, en el régimen óptico tienes la línea alfa, que es una línea roja. Tienes una línea alfa 1, que es el ultravioleta. Una alfa 3, está en el infrarrojo. Y a medida que se ascienden los niveles de energía del hidrógeno, se terminan formando espaciamientos que nuevamente están en el régimen de radio. Entonces, ¿qué sucede si estás en un entorno donde el hidrógeno se ioniza de modo que se le quita el electrón? El hidrógeno eventualmente recogerá su electrón nuevamente o el electrón de otra persona y se recombinará siendo nuevamente un átomo de hidrógeno, pero estando en un estado muy ionizado, estado excitado. Y a medida que estos estados excitados se desintegran, emiten de nuevo radiación en el régimen de radio. Y hay una serie de líneas de recombinación de radio que están cerca de la línea de hidrógeno y también se pueden observar. Ahora bien, tengo que decir que hasta ahora no se ha logrado observar estas líneas de recombinación de radio con un plato de tamaño más pequeño. Este es un ejemplo de una antena parabólica de 25 metros, nuestra antena parabólica de 25 metros. Esta es una línea de recombinación de hidrógeno en la nebulosa Oreo. Necesitas algo que la excite. Para que se excite, tienes que tener radiación ultravioleta para excitarla. Y puedes ver una señal bastante decente. De hecho, es comparable a la emisión de las otras galaxias. Entonces, podría ser factible hacerlo con una placa pequeña. Esta línea de aquí en realidad no es de hidrógeno, es de carbono. Esa es una línea de recombinación de carbono porque también hay otros átomos que también pueden dar lugar a una línea de recombinación. Entonces, eso concluye lo que puedo decir sobre el hidrógeno. Si tomamos el hidrógeno, podemos hacer un mapeo del hidrógeno. Podemos determinar la curva de rotación. Podemos observar capas de alta velocidad extragalácticas. Eso se está volviendo difícil. Y una línea de combinación muy buena es probablemente más difícil. Y hay dos áreas que no he cubierto porque son esencialmente el área de telescopios más grandes como el nuestro. Estos son espectros de absorción hacia fuentes de alta luminosidad y algo de hidrógeno del espacio profundo. Esa es la historia del hidrógeno. Entonces, ¿tienes alguna pregunta al respecto?
Teach, ¿algo? No, todavía no hay nada en el chat. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces parece que es importante mantener los niveles de señal a ruido en buen estado. Y cuanto mejor lo hagas, más avanzado será el trabajo que podrás hacer. Sí, por supuesto. Quiero decir, estas cosas más exóticas son mucho más débiles que la línea principal de hidrógeno, y el elemento clave es realmente la relación señal a ruido. Bueno, eliminación de la apertura. Y por supuesto, nada funciona mejor que una antena más grande. Así que, pero de nuevo, lo que quiero mostrar es cuál es digamos, el límite de las posibilidades. Si estás en el rango de 2 a 3 metros de antenas, ¿qué se puede hacer? ¿Alguna otra pregunta? Tengo un comentario allí que dice que las nubes de hidrógeno son fuentes extendidas. Y como consecuencia, si miras una fuente extendida con un ancho de más estrecho, verás más resolución, pero captarás menos energía porque no estás captando tanta energía de la fuente. Por lo que eso, en cierto modo, anulará el tamaño de la antena. Creo que esa puede ser la razón por la que el dipolo capta algo. Ve hidrógeno en un área muy grande. ¿Es correcto, Wolfgang? Eso es perfectamente correcto. Si tuvieras un hidrógeno distribuido de manera completamente uniforme, el tamaño de la antena versus el ángulo de apertura se cancelaría exactamente, de modo que siempre obtendríamos la misma señal, solo que la resolución espacial se reduciría. Y eso es exactamente lo que sucede allí. Y esa es la razón por la que todavía se puede ver hidrógeno con un dipolo pequeño. Simplemente se observa una gran cantidad de hidrógeno. Bien. Continuemos añadiendo algo de oxígeno al hidrógeno y obtenemos O. O es un radical, por lo que es una molécula incompleta que busca desesperadamente otro H para formar agua, pero no hay otro hidrógeno disponible en este momento. Y este O tiene 4 transiciones en la banda L. Por lo tanto, en la región donde normalmente funciona nuestro equipo de hidrógeno, al menos cerca, estas 4 transiciones se pueden observar en emisión y absorción. Pero lo que realmente es más interesante para nosotros en el ámbito amateur son los láseres O. Y estas son circunstancias en las que tienes una fuerte radiación infrarroja que excita el OU a un alto nivel vibracional y luego se desintegra y U entonces comienza a llegar a una U situación de inversión, una U inversión entre los diferentes U niveles de la estructura hiperfina y luego comienza a acoplarse. Lo bueno de la hidroelectricidad, es que en la mayoría de los casos podrás usar el equipo que hayas construido para el hidrógeno. También puedes usarlo para la emisión de O. Es posible que tengas que cambiar el filtro si lo usas, pero eso es todo lo que necesitas. Normalmente el LNA y demás tendrán una banda lo suficientemente ancha. Y también los SDR se encargarán de eso. Y hay algunos ejemplos que quiero mostrar con antenas de 3 metros. Ese es el tamaño en el que se pueden hacer este tipo de observaciones. Los 3 de arriba se hicieron con una antena de 3 metros. Desde Edwardi están lo que yo llamo mesa circunestelar. Entonces hay una gran estrella infrarroja alrededor. La radiación infrarroja de la estrella genera la energía que las hace asombrosas. El otro ejemplo que se muestra aquí es de JJ, a quien mencioné antes, pero también con una antena parabólica más pequeña de 2 metros, Jobs ha podido observar una mesa. Es una especie de semana en el límite de la relación señal-ruido aceptable. Pero aún así, creo que es válido porque la línea está exactamente en la frecuencia correcta. Así que, en realidad, las mesetas de O son algo a lo que recurrir cuando uno está harto del hidrógeno. Así que basta con añadir un poco de oxígeno y ya está.
Se pueden observar otras mesetas. Hay laberintos de metanol y laberintos de agua. Los laberintos de metanol Ejem están a 6 GHz, pero es más conveniente para los aficionados observarlos a 12 GHz porque se pueden usar LNB estándar. Los LNB estándar tienen un problema, o al menos los más antiguos, que es la precisión y la estabilidad de la frecuencia. Pero los LNB más modernos tienen un PLL, por lo que tienen un pequeño cristal en el interior, creo, a 25 o 28 MHz, y simplemente se quita ese cristal y se inyecta un reloj externo que está vinculado a un estándar de referencia o lo que sea que tenga disponible. Y luego tienes un sistema de recepción que es bastante preciso en cuanto a frecuencia y puedes observarlo. Y mostraré ejemplo de eso. La segunda opción que tenemos son los aficionados. Es observar a 22 GHz. Es un poco más complicado porque los LNB no están fácilmente disponibles. Hay algunos LNB de banda K, pero son difíciles de conseguir y la sincronización externa allí es un poco más difícil. La buena noticia sobre las mesetas de agua es que se encienden, son muy variables, pero ocasionalmente se vuelven muy brillantes en decenas de miles de capas de hilo y se vuelven realmente fuertes. Algunos ejemplos de lo que se ha hecho. Este es nuestro propio experimento. Eso es con nuestro plato de 10 metros. Tiempo de integración de 10 minutos, un laberinto de metanol alrededor de la región de formación de personal, W3. Y la pregunta, por supuesto, es, bueno, tienes tu antena parabólica de 10 metros. Yo solo tengo una antena parabólica de 1 metro. Entonces no es una opción para mí. Eso es un factor de 100 en el área de recolección para compensar. Con el tiempo de integración, eso es 10,000 veces el tiempo de integración. Entonces estoy en 1600 horas de tiempo de integración. De ninguna manera puedo hacer eso. Bueno, no tan rápido. Si se renuncia a un poco de resolución espectral, factor de 5, y se renuncia a un factor de relación señal-ruido, tal vez pueda vivir con una resolución espectral menor, tal vez pueda renunciar a la relación señal-ruido. Señal, entonces terminaré con un tiempo de observación teóricamente de 20 horas para ver esa fuente. Y de hecho Edward lo ha hecho. Lo hizo con una antena parabólica de 1 metro, 17 horas de tiempo de integración. Así que simplemente estaba allí y luego rastreaba y rastreaba. Y lo ha logrado porque puede recopilar en su ubicación 17 horas de tiempo de integración. Todo el tiempo. Así que tuvo que acumular durante 3 días más o menos para obtener esas 17 horas. Por supuesto, se necesita un sistema de seguimiento. Tiene un soporte que rastrea la fuente, pero con un LNB estándar se puede observar una meseta de metanol. Me parece bastante impresionante que una antena parabólica de 1 metro sea capaz de hacer eso. ¿Y qué hay de la meseta de agua? De nuevo, esta es nuestra antena parabólica de 10 metros, con un tiempo de integración de 60 segundos. Quiero decir, estos tipos son realmente fuertes. ¿Alguien con una antena parabólica de 1 metro se atreve a participar en el desafío? Hay un ejemplo, es una fuente diferente, es W49 en este caso, y es un poco más débil incluso, así que este es un espectro que hemos tomado con un tiempo de integración de 10 minutos en enero de 2019. Este año, en mayo, Michael Klassen, que tiene una antena parabólica de 9,3 metros, hizo lo mismo con el mismo tiempo de integración y volvió a registrar un espectro. Notarán que este espectro es completamente diferente de este. Esto se debe a que estos son muy variables. Cambian su espectro, se vuelven más o menos intensos, etc. Lo interesante es que Edward, que hizo esto con los laberintos de metanol, lo intentó con una antena de 1 metro y... sí, con una antena de 1 metro. Y casi al mismo tiempo vemos que el espectro es el mismo y él pudo hacerlo. Yo no. Lamentablemente no lo sé. No pude averiguarlo.
Su tiempo de integración probablemente sea de unas 20 horas o más para llegar a eso. Pero se puede ver que el espectro que se toma aquí con una antena de 9 metros se reproduce muy bien con esta antena de 1 metro. Solo hay que tener mucha paciencia para hacer eso. Entonces, en resumen, los masones de O, metanol y agua son observables con equipos de tamaño MS2 e incluso con un tamaño relativamente, ya sabes, moderado. En la mayoría de los casos, se necesitará una montura de seguimiento. Por lo tanto, es necesario poder seguirla durante mucho tiempo para obtener el tiempo de observación requerido. Y lo interesante es que, como estos cambios cambian, se puede hacer la observación una y otra vez, ver qué sucede allí, porque eso es algo que los grandes telescopios no pueden hacer. No pueden seguir esto durante tanto tiempo y observar las variaciones. ¿Quién puede hacer algo interesante en la ciencia? Muy bien, este es mi resumen de mesa. De nuevo, aprovecharemos la oportunidad para responder cualquier pregunta que pueda haber surgido. Rich, ¿hay alguna? Sí, tengo una pregunta sobre la acción mesa en sí. Es simplemente una amplificación superradiante de la radiación de fondo, ¿no? Sí, en esencia lo es. Quiero decir, una medida en una visión típica de la gente es que tiene que haber espejos que reflejen cosas de un lado a otro, y eso se reemplaza en el caso de los laberintos astronómicos simplemente por la longitud del medio amplificador. Entonces, tenemos una inversión de nivel que se extiende a lo largo de una longitud muy grande, y eso hace que, en esencia, se trate del proceso mesa. Así que, esencialmente, el punto de partida es que una molécula pasa por la transición, emite un fotón, y luego continúa realizando una emisión estimulada a lo largo del camino del medio amplificador. ¿Y eso responde a tu pregunta? Sí, 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 así es. ¿Por qué hay tanta variación? Las estrellas son variables. También es un área relativamente limitada. Quiero decir, no estamos hablando de decenas de miles de años luz del medio. Estamos hablando de la vecindad de una estrella. Así que estamos hablando de horas luz, tal vez como máximo, o tal vez unas pocas horas luz. Y obviamente la variabilidad del material allí, hay mucha más fluctuación. Al igual que nuestro Sol varía bastante, la estrella varía bastante y eso hace que estas mesetas varíen. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces el siguiente tema. Fuentes continuas. Normalmente dirías ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo todo esto de los laberintos e hidrógeno y todo eso? ¿Por qué no simplemente miramos cosas que están ahí en el cielo y emiten silenciosamente tal como lo hacemos con las estrellas? Tomamos nuestro telescopio o telescopio óptico, colócalo allí y vea cómo hay algo que está brillando. ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no recomendamos hacerlo? Porque hay cosas como restos de supernova, Casiopeia, una nebulosa del Cangrejo, lo que sea, y luego hay regiones de formación estelar, y luego hay una radiogalaxia, hay un Sol. Ya hemos hablado de cuál es fuerte y la Luna y... Entonces, ¿por qué lo menciona Tessien ahora? Bueno, la razón es que no es tan fácil. Entonces, una fuente continua es una fuente que tiene un espectro muy amplio. Por lo tanto, emite en un rango muy amplio. ¿Qué se puede esperar observar? Empecemos con una ecuación de radiometro que dice que el ruido RMS que tengo está determinado por la temperatura del sistema. Entonces, cuanto mejor sea la temperatura del sistema, mejor.
Y si tengo una cierta temperatura del sistema, puedo mejorar mi señal, mi ruido, aumentando el ancho de banda. Entonces, tener más ancho de banda es beneficioso y el tiempo de integración. Simplemente miro las cosas por más tiempo y eso va con la raíz cuadrada de ambos. Otra ecuación que debemos observar es la eficiencia de apertura. Es decir, cuánta energía recibo con mi antena. Es decir, el área de la antena multiplicada por el flujo de la fuente. Esto es lo que incide en mi antena o en mi antena parabólica. Y esto es lo que realmente recibo. No recibo el 100%, solo estoy captando una parte de eso. Los números típicos son 50,60%, tal vez hasta 70% para antenas parabólicas. Tomemos esas dos ecuaciones y echemos un vistazo. ¿Qué tipo de fuentes podríamos ser capaces de detectar? Así que, de nuevo, esta es nuestra ecuación de radiómetro y tomemos una antena parabólica de 3 metros, una temperatura del sistema de 100K, una eficiencia de apertura del 50%. Veamos, digamos que tenemos 10 décadas de ancho de banda, lo que se puede lograr con un SDR. Y tomemos solo 10 segundos de tiempo de integración y digamos que quiero una relación señal-ruido de 5. Ahora, arrojando estos números a la ecuación del radiómetro, obtengo un ruido de 0,01 Kelvin. Advertencia aquí, en el material que tienes hay un 10-7, lo cual es incorrecto. Como fue un error tipográfico, tiene que ser 10 elevado a la octava, pero el número 0,01 Kelvin es correcto. Luego tomo esta ecuación, simplemente la formo un poco para que tenga el flujo en el lado izquierdo. Entonces mi U dos veces, esta es una constante de Boltzmann K, U temperatura de antena dividida por el área y U multiplicada por la eficiencia de esa área de antena efectiva. Si se incluye el número, digamos que quiero 0,05 Kelvin, que es 5 veces mi ruido, entonces terminaré en 39 Jansky. Lo que estoy diciendo aquí es que, según la ecuación del radiómetro, una antena parabólica de 3 metros con estas características podrá darme un Jansky de 39. Con una relación señal-ruido de 5, por cierto, el 10 proviene simplemente del número de la constante de Boltzmann versus Jansky. Entonces tuve que multiplicar eso por 10 para obtener Jansky. Y eso es realmente una buena noticia. Quiero decir, si miras un catálogo, 39 Jansky, hay una gran cantidad de fuentes que se pueden ver. Así que vayamos y veamos fuentes como esa. Me decepcionaré. Entonces, si simplemente dejamos nuestra antena parabólica de 3 metros allí y grabamos la señal continua, veremos que varía bastante y salta hacia arriba y hacia abajo y hace todo tipo de cosas. Y hay otros efectos además del ruido puro que nos afectan. Eso es la ganancia y la desviación de compensación. Hemos escuchado de Charles anteriormente que existe una dependencia de la temperatura. Entonces puede haber RFI, aunque pueda ser bajo, puede afectar la ganancia general de Gantt. Las señales fuera de banda, incluso con filtros, pueden afectar eso. En realidad, se puede ver que la escala aquí, estamos hablando de más o menos 100 Jansky, que esto varía. Y lo que es peor, si mueves el telescopio, el fondo térmico cambia. Y lo que he hecho aquí es cambiar el azimut de un telescopio de, en este caso, alrededor de 120 grados a 220 grados. Entonces, si se mueve más de 100 grados hacia adelante y hacia atrás, se puede ver que el cambio en el fondo térmico tiene un gran efecto. Es un efecto bastante grande. Por eso, cuando se realizan mediciones en las que se mueve la antena, hay que tener mucho cuidado porque es fácil que nos engañen. Por lo tanto, la ecuación del medidor de radio y el factor de ruido son uno de los aspectos, pero para las observaciones continuas no son lo determinante. La estabilidad de la ganancia, las derivas de compensación, el movimiento del telescopio, etc., pueden depender en gran medida del tipo de telescopio. Y eso significa que, en realidad, no hay demasiadas fuentes de continuo que sean fáciles de usar, que estén disponibles para antenas parabólicas de 2 o 3 metros. Existe la complejidad de las señales.
La gente suele decir que la sarcasmopea es la más fuerte, lo cual es cierto, pero si un telescopio pequeño observa las señales A y X al mismo tiempo, verá el efecto combinado de eso. Así que eso te dará aproximadamente 2000 Jansky. Puedes ver la nebulosa del Cangrejo, la nebulosa de Orión. Y cuando llega a Virgo A, las cosas se ponen realmente difíciles. Esta es una grabación. No estoy seguro si es nuestra antena parabólica de 2 o 3 metros. Creo que es nuestra antena parabólica de 3 metros donde puedes verla en el ruido, pero solo puedes estar seguro si repites eso diciendo, sí, estoy viendo este bulto siempre en esto, en la misma ascensión recta que viene. Un Virgo. ¿Y qué significa eso? Aunque parezca tan obvio decir bien, observemos alguna fuente brillante en el cielo que está ahí. Eso no es tan fácil. Requiere un poco de cuidado, una observación cuidadosa de la estrategia de observación. Entonces, ¿muevo el telescopio o prefiero mantenerlo estacionario y hacer un escaneo de tránsito? Así que dejemos que la fuente simplemente pase por el proceso. La interferencia radiofrecuencia es algo importante que hay que tener en cuenta. He mencionado que el impacto del movimiento del telescopio es bastante sustancial y hay que repetirlo para verificarlo. Por lo tanto, se pueden realizar observaciones continuas. Es bueno hacerlo, pero no son tan sencillas. Vale. Bueno, genial. Eso es como repetir lo que dije. Las estimaciones basadas únicamente en la ecuación del radiómetro te dan un límite teórico, pero hay más cosas que hacer. Y tienes que ser muy cuidadoso y verificar eso solo si dices que las fuentes son realmente accesibles. Y eso me lleva de nuevo a mi afirmación original. El hidrógeno es el número 1. Es mucho más fácil de hacer que esto. Y a veces veo que la gente empieza por ahí. Bien, los púlsares son nuestro próximo tema. Creo que la mayoría de ustedes sabrán lo que es un púlsar. Es un pulso de emisión que se origina en estrellas de neutrones. Normalmente son más fuertes en el rango UF, pero la banda L también está bien, diría yo, donde muchos de nosotros operamos. Es una fuente débil, esencialmente 200 mA Jansky. Si lo comparamos con lo que acabo de decir antes, se necesitan 100 Jansky y más. ¿Cómo puedo conseguir 200 miliamperios? Bueno, es porque se trata de un patrón repetitivo que puedo aprovechar. Y tienen un tema específico, que es la dispersión. Esto significa que si observo en un determinado rango de frecuencias, el tiempo de llegada de un pulso varía con las frecuencias más altas llegan antes que las más tardías. Entonces lo que tengo que hacer es corregir eso. Esto es lo mismo, corregirlo. Los datos son lo primero, y lo que aquí es un pulso completamente borroso se convierte en un pulso nítido y agradable. Bien, entonces, si quieres hacer púlsares, ¿cuál es tu lista de deseos? ¿Quieres un área de recolección grande? No es gran cosa. Sí. Eso es lo más grande que puedes conseguir. ¿Quieres un gran ancho de banda para recolectar la mayor cantidad de energía posible? ¿Quieres un sistema de seguimiento porque quieres un tiempo de integración largo y quieres observar en la banda con el flujo más alto? Esa es tu lista de deseos, pero hay concesiones. La banda de observación, por lo general la UF, no es tan buena debido a la situación de RFI y el tamaño de la antena juega un papel importante. En algún momento necesito un cierto ancho de banda, definitivamente necesito de dispersión. Un sistema de rastreo es un costo y un esfuerzo y el área de recolección, por supuesto, depende de cuánto espacio tengo, si aún puedo rastrear, etc. Así que tengo que hacer concesiones y hay dos enfoques típicos que la gente ha elegido. Observaciones de pulsares. Una de ellas es entrar en el rango UF, no hacer seguimiento y, con un ancho de banda limitado, es necesario realizar la dispersión. Un ejemplo es la llamada antena de cubo de esquina de Andrea. Creo que tiene unos 2 metros cada una, cada pata aquí, y está colocada directamente en el suelo mirando en dirección al pulsar BO300329 más 55, que es el más fuerte en el hemisferio norte, y ha podido observarlo con ella. Utilizó un dispositivo SDR
por lo que el ancho de banda es bastante limitado, y utilizó la dispersión porque en UF la dispersión es tan grande que es necesario hacerlo. Y el otro ejemplo es Steve Olney en Australia, quien hizo esta observación de fallas. El Ávila nos atrae con mucha fuerza y, esencialmente, es un esquema similar, pero una disposición de antena completamente diferente. Y estos son para allá y largos, así que esto es lo que se puede hacer. UF significa, si solo son 2,4 MHz, tienes que tener mucho cuidado de dónde te posicionas exactamente para no ser abrumado por RFI y una imagen que pueda sobrecargar fácilmente. Tu primer LNA, debido a RFI. El otro enfoque, resulta de la configuración de seguimiento UF. Este es un resultado de Steve Olney, que observó el pulsar vela mientras transitaba por el haz de su antena durante 2 horas. Y esto es lo que está obteniendo, básicamente este es el pulso. Y estos son los resultados de un programa estándar. Así que sí, diría que es fase versus tiempo, fase versus frecuencia. Así que aquí hay una detección clara. La otra opción que tienes es ir a la banda L, que es un área protegida. Puedes usar más ancho de banda, pero debido al tamaño más pequeño del haz, necesitas hacer un seguimiento. Por lo tanto, debes tener un sistema de seguimiento. 3 ejemplos, de nuevo JJ con una antena parabólica de 3,3 metros, tenía 50 MHz de ancho de banda y no hizo la dispersión porque... Sí, eso es, para este pulsar es factible, la dispersión no es tan grande. Nuestros propios experimentos hicimos, entre otros, con una antena parabólica de 2,3 metros, la antena parabólica más pequeña. Nuevamente 50 MHz de ancho de banda, pero hicimos la dispersión. Y luego hay un tercer ejemplo que quiero mencionar, es de Matías y Tadea con 3. Antena parabólica de 1 metro. 25 megas de lecho. Esta es otra opción. Muestre rápidamente los ejemplos. Esto es lo que tenemos. ¿Dónde está el límite para hacer eso? He hecho un cálculo que dice, de nuevo, necesito una especie de ecuación de radiómetro modificada. Puedes ver de nuevo los dos sistemas y el tiempo de integración y ancho de banda. Y luego la sensibilidad en este caso del telescopio se expresa como una ganancia en Kelvin según Jansky. Entonces, ¿cuántos grados Kelvin y qué temperatura obtengo cuando tengo una cierta cantidad de Jansky? Y esta expresión aquí describe que cuando tengo un pulso que es corto y brillante, es más fácil de detectar que un pulso más amplio y menos brillante, incluso si el promedio es el mismo. Hice este cálculo básicamente usando esta ecuación y haciendo ciertas suposiciones para la ganancia del telescopio para el famoso pulso más fuerte del norte aéreo y digo, quiero tener una señal objetivo a ruido 5. Y tal vez yo o bien uso 50 MHz o 2 MHz de ancho de banda. Entonces tengo 2 temperaturas de sistema diferentes y diferentes eficiencias de apertura. Y lo que pueden ver es que estos diferentes conjuntos de parámetros se muestran aquí con diferentes colores. Entonces la variante más insensible, con 2 MHz de ancho de banda, el punto azul-verde está en el medio. Entonces una antena parabólica grande no es un problema. Cuando tengo una antena parabólica de 3 metros, me meto en problemas si uso solo un ancho de banda pequeño. Porque entonces estoy por encima, esto es, por cierto, la luminosidad o el flujo del pulsar. Así que me encontré con problemas con eso. Entonces, cuando quiero ir con solo 2 MHz. Con una antena parabólica de 3 metros las cosas se vuelven, sí, no diría imposible, pero se está volviendo difícil.
Con una antena parabólica de 2 metros, definitivamente hay que tener un ancho de banda amplio. Y si alguien dice, he visto este pulsar con una antena parabólica de 1 metro, tengo dudas. Así que hay una especie de punto de referencia de lo que se puede hacer. Y tan pronto como se llega a esta área, hay que encontrar muy buenas razones para decir por qué es una detección válida. Y eso nos lleva al desafío de la verificación de pulsar, porque siempre es una situación límite. Es fácil que te engañen. Si parece un pulsar, hace tic-tac como un pulsar. Puede que no sea un pulsar. Por lo tanto, como sabes, la famosa frase, las grandes afirmaciones requieren grandes pruebas, es una pregunta que debes hacerte a ti mismo. ¿Puedo repetirlo con seguridad? La velocidad de rotación medida es exactamente la que se supone que debe ser. Es una señal de banda ancha. Todas estas pruebas de las características deben realizarse. Y creo que una de las pruebas más críticas es esta. Si lo repito, la velocidad de rotación debería cambiar a medida que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Entonces, obtengo diferentes correcciones Doppler. Y si veo eso, estoy bastante seguro de que es un púlsar. Si no lo veo, me surgen preguntas. Por lo tanto, los púlsares son factibles. Hemos visto buenos experimentos en la comunidad de aficionados, pero no es tan sencillo y fácil, y la verificación es una cuestión obligatoria. Teach, no hay nada en el chat. ¿Está bien? Está bien. Pasemos al último tema, la interferometría. El principio básico es que tienes dos antenas y analizas la interferometría. La señal que llega a las dos antenas o lo que sea que sean con respecto a la fase relativa y la fase entre las dos señales cambia a medida que el objeto se mueve. Entonces, si está justo en el medio, tienen los mismos enlaces de ruta y están en fase y luego, a medida que la cosa se mueve, la fase cambia. Y eso tiene un gran beneficio cuando se observan fuentes continuas. Hemos visto los problemas que tienes con una sola. El beneficio es que el cambio de fase su intensidad puede variar. Pero eso no afecta al rostro. Básicamente se trata de fuentes continuas mucho más sensibles. Y por supuesto, los profesionales saben que quieren lograr resoluciones espaciales altas cuando utilizan la síntesis de apertura. Por eso combinan ambas antenas de manera que se separen, simulando una antena grande. Por lo tanto, se mejora la resolución espacial, pero creo que incluso la mayor sensibilidad para las fuentes continuas es algo muy valioso. Ahora bien, el punto es que funciona solo para fuentes compactas, no funciona para el hidrógeno. Esta es la razón por la que no se obtiene ningún estudio con un mapa de hidrógeno de alta resolución que se genera por interferometría. Los mejores mapas de alta resolución para el hidrógeno que se tienen son con antenas individuales grandes como los esfuerzos de 100 metros. Y no se puede hacer eso porque es muy sencillo. Si se tiene una fuente extendida aquí, la diferencia de superficie varía de cada uno de estos puntos. Por lo tanto, esencialmente hay muchas fuentes, como si hubiera muchas fuentes y cada una tuviera una diferencia de superficie diferente. Así que está completamente difuminado. Esto solo funciona con fuentes compactas. ¿Cómo lo analizo? Hay dos enfoques posibles y se utilizan en la comunidad de aficionados. Uno es el interferómetro de cambio de fase, donde tienes dos antenas y luego una de las señales cambia, tienes un conmutador de fase de 100 grados. Entonces tienes algo que gira, cambia la fase en 180 grados y luego lo combinas en un detector y luego haces una detección sincrónica.
Veamos cuando yo, digamos que cambio esa fase con 10 Hz, obtengo una señal de 10 Hz aquí, lo que significa que tengo una correlación entre estas señales. Así que esta es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es usando un correlacionador. Puedes hacerlo con una solución de software en NuRadio, por ejemplo, o también puedes usar un detector de fase analógico. Básicamente, el correlador de software realiza la conjugación compleja de las dos señales y añade capas. Y eso es, en esencia, lo mismo que con el conmutador de fase. Por lo tanto, ambos esquemas se han implementado en la comunidad de aficionados, por lo que se puede hacer. Y me gustaría mostrarles dos implementaciones prácticas. Uno es de Jim Absier, que utiliza dos antenas parabólicas de 3 metros en las bandas L. Y se trata de un interferómetro de conmutación de fase. Lamentablemente no especifica, al menos yo no pude encontrar cuál es exactamente la línea de base. Mi cálculo a partir del tamaño de las antenas y de esta foto es que es de unos 10 a 15 metros. Otro ejemplo que me gustaría mostrar es el de nuestro propio observatorio. Se trata de dos antenas parabólicas de televisión estándar con un LNB modificado en banda Q. La modificación es simplemente que están sincronizadas externamente. Mencioné que se pueden sincronizar externamente y, si tienes dos, puedes alimentarlas desde el mismo reloj. En este caso, se trataba de un correlador analógico y la línea base de 10 metros. Así que estas son las configuraciones. En principio, no son tan complicadas. Y el resultado que Jim ha mostrado estaba en el foro de Sara, así que lo tomé del foro de Sara, fue que echemos un primer vistazo al gráfico aquí. Ese es un solo escaneo, por lo que puedes ver un poco que sube y baja. Entonces tienes una correlación ahí. Luego, si repites el escaneo, puedes promediar eso. Obtenemos una señal agradable y clara, y este es el filtro de paso bajo, por lo que elimina un poco el ruido de frecuencia más alta. Ahora bien, el punto bueno aquí es que si miras eso es 23 Jansky. Y mencioné antes en la charla que hacer eso con una sola antena de ese tamaño no es prácticamente factible. Eso estaría incluso por debajo de un límite típico de una ecuación de radiómetro. Bien, ha creado este U gráfico. Esto es como la intensidad sobre la intensidad de las franjas sobre la ascensión recta, en este caso, U expresada en tiempo del área de la ciudad y U y la declinación. Entonces, cuando se aumenta la declinación, la frente desaparece. Ya no vemos ese patrón de interferencia. Y luego, cuando se alcanza la declinación correcta, se nota. Esta es una especie de imagen de esta fuente de solo 23 Jansky. Es un experimento muy bueno y muestra la capacidad de los interferómetros cuando se trata de fuentes continuas compactas. El otro ejemplo es el interferómetro de banda Q. No se trata de un escaneo completo del cielo, sino de una gran parte del mismo. Aquí se muestra nuevamente la ascensión recta y la declinación. Lo que se ha hecho es mostrar nuevamente estas dos antenas. Estas antenas se pueden controlar verticalmente. No se pueden mover en azimut, pero se pueden controlar en elevación. Por lo tanto, el plan era hacer 1 o 2, tal vez 3 días en una elevación, por así decirlo, escribiendo una línea y luego haciendo eso. Eso llevó bastante tiempo para cubrir eso desde menos 30, ese tipo de límite que tenemos, y luego subir hasta unos 40 grados en declinación. Y el color representa la intensidad de las franjas observadas. Y luego hay un espacio.
Esto se debe simplemente a la interferencia del satélite ahí a esa altura. Así que no se puede hacer nada razonable allí. Como puede ver, hay un par de fuentes que son bien conocidas: Omega, Orión, Nebulosa del Cangrejo, W4 señales 51, aparecen y luego hay una serie de puntos y dudamos en decir que estas son fuentes. Se repiten, pero no estamos 100% seguros porque no podemos identificar la fuente que debería estar detrás de esto. Entonces, esta es una pregunta abierta para nosotros, si estos son artefactos o si son reales, pero en cualquier caso, piénsenlo. Esto es con dos antenas parabólicas de solo 1,2 metros en la banda Q, donde la emisión de la fuente no es muy fuerte. Disminuyen bastante a frecuencias más altas, pero aún se pueden ver las fuentes en el cielo. Entonces, lo que se supone que demuestra esto es que realmente vale la pena, una vez que se han hecho todas las demás cosas, considerar pasar a la interferometría si uno está interesado en las fuentes y las fuentes continuas. Una de las cosas que aún no se ha hecho, hasta donde yo sé, pero que también debería ser factible, es hacer lo mismo con las mesas. Las mesas también son fuentes compactas. Tienen la ventaja de estar muy limitadas en frecuencia y también deberían dar una franja de interferómetro agradable, pero no he visto ningún experimento exitoso. Es algo que definitivamente vale la pena intentar. Ahora, para terminar la interferometría, hay algo que sabemos que hacen los profesionales y esa es la razón principal por la que lo hacen. Combinan todo eso para obtener imágenes de alta resolución. Y esto es realmente lo más avanzado de la interferometría. Y es sorprendente que esto también lo hayan hecho aficionados. Este es el trabajo de Jim Abjea, que tenía una antena parabólica de 2 o 3 metros. Hizo una observación del complejo de señales, en este caso a una frecuencia más baja de 400 MHz, y utilizó diferentes líneas de base cambiando la distancia entre sus antenas. Ahora bien, la síntesis de Abjea es bastante. Matemáticamente es complejo realizar todo el procesamiento. Así que esta es realmente la gran curva de aprendizaje si quieres hacer algo así. Y él, lo ha hecho con éxito. Ha mostrado diferentes etapas del procesamiento y su imagen final que ha producido es esta aquí. Dijiste que los puntos son 0, 5 horas en ascensión recta. Lo que se puede ver en esta imagen es la resolución del complejo de señales. Aquí tiene las señales A y aquí las señales X. Recuerde que esto es en una longitud de onda de 400 MHz. Por lo tanto, la resolución para una sola antena es bastante mala. No se puede, ni siquiera en la banda L, resolver eso con una antena de 3 metros. Se necesita una antena mucho más grande para resolver eso, y él puede hacerlo con una línea base bastante razonable. Son 20 longitudes de onda. Entonces, si dices que son 70 centímetros, son 14 metros aproximadamente la extensión máxima. Así que él puede hacer eso. Me parece muy sorprendente y demuestra que hay una enorme cantidad de oportunidades para la interferometría y todavía hay muchas cosas por hacer. Bueno, esto es como concluir lo que quiero decir como ejemplos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Dónde están las limitaciones? Etcétera. Y antes de pasar a mis últimas y famosas palabras, quisiera abrir de nuevo el debate para cualquier pregunta. Si hay alguna sobre la interferometría en este momento, tengo una pregunta sobre su interferómetro de azotea.
mostraste la imagen final, unos hermosos puntitos naranjas. Ahí estamos. ¿De qué tipo? Pienso en eso como una cuadrícula de buzones. ¿De qué tipo de resolución estamos hablando aquí? En área y declinación. ¿Es 1 grado, 2 grados, 5 grados? En realidad no estoy seguro. Estamos hablando de... Estamos en 12 gigahercios aproximadamente, o 10 gigahercios. Mi estimación más aproximada es de unos 2 grados o algo así, pero realmente tendría que buscarlo. Es solo una cifra aproximada. Bien. Bueno, ese es el tamaño del haz. Otra forma de hacerlo es cuántas veces. Tuvo que hacer exploraciones de deriva para obtener eso, por ejemplo, eso es lo que me pregunto. ¿Cuánto habría incrementado la elevación a la vez? No recuerdo quién hizo esto, su nombre está en la línea. De nuevo, debe haber sido algo así como 1 grado. Entonces, ¿esto tomó semanas o meses? Sí, es cuestión de semana. Magnífico. Si me permite, otra pregunta de la sección anterior. Estabas hablando de variabilidad de la señal simplemente porque estás cambiando la azimut. Y tenías un gráfico para mostrarlo. Hagamos primero lo fácil. ¿Por qué el azimut? ¿Hay una ciudad ruidosa cerca o qué? No, quiero decir, si cambio la elevación, eso es muy obvio, porque entonces mi antena se acerca más al suelo. Entonces, de nuevo, espero ver un cambio. El azimut. Hablemos de esa elevación. Es simplemente el ruido del suelo que entra en lugar del espesor de la atmósfera, lo que reduce la señal que entra. Sí, es una captación del suelo que, si bajas y el efecto del azimut a primera vista, dirías que no verías ningún cambio allí. Pero lo que sigues viendo es que los lóbulos laterales ven algo del suelo y algunos de los árboles de los alrededores, algo de la vegetación. Entonces, obtienes algo y como estás viendo variaciones muy pequeñas, incluso la emisión térmica que alimenta los lóbulos laterales tiene un impacto. Probablemente puedas ver lo mismo si no hubiera árboles en el área. Sería mejor. Sí, de acuerdo, ya veo. Gracias. Está viendo los árboles con el rabillo del ojo. Sí. Sí, es exactamente así. Y a veces eso es a principios de año cuando tenemos el Festival de las Motosierras. Para mitigar eso un poco. Vale. Bien. Sonaba como una fiesta. Vale. Gracias. Sí, es trabajo. Tengo una pregunta diferente. He notado que en el mercado de los radioaficionados están empezando a utilizar osciladores disciplinados GPS y están obteniendo precisiones de tiempo de menos de 30 nanosegundos, lo que equivale a unos 9 metros de distancia de longitud de onda. ¿Ha oído hablar de algo o está alguien trabajando en una interferometría de línea de base más larga entre estaciones de radioaficionados sincronizando su información utilizando osciladores disciplinados GPS? Sí, es una idea interesante y algo que también hemos estudiado. Podemos hacer interferometría de línea base larga entre diferentes estaciones de aficionados y así obtener líneas base muy largas. La limitación es la precisión del GPS. Sí tienen 10 nanosegundos, pero eso es en escala de tiempo cortas. Puedes esperar que con un GPS obtengas una precisión o una diferencia entre dos estaciones de 10 elevado a menos 11 en ese rango.
Ahora, lo que quieres hacer es que la diferencia de frente entre tus dos estaciones receptoras, se mantenga dentro de los 40 grados de una señal en tu frecuencia de recepción. Y si recuerdo bien los números, tendría que tener una precisión o estabilidad o no. Una precisión de 10 elevado a menos 12 para hacer una observación de 10 minutos a 1400 megahercios, manteniendo esos 40 grados. Entonces, cuando puede vivir con un tiempo de integración corto, puede trabajar con menos precisión. Bueno, lo que estoy diciendo es que el GPS se está acercando, pero no lo suficiente para una observación más prolongada. Debo mencionar que realizamos algunos experimentos con interferometría de línea base muy larga, que en realidad es transcontinental entre Canadá y nosotros. Pero se trata de observaciones muy breves. Tenemos un rubidio y un GPS y por supuesto tienen una mesa de agua, pero aquí estamos hablando de un par de milisegundos para el requisito de tiempo de correlación. Así que eso es más fácil. Un comentario sobre el interferómetro. Hace unos años jugué con uno de dos antenas de 3 metros separadas por 10 metros a 400 MHz y usando solo un receptor de escaneo de ancho de banda de 15 kHz modificado para detección de AM y preamplificadores con una figura de ruido de aproximadamente 2 dB. Y con esa combinación pude distinguir. Creo que se trataba de 8 fuentes discretas. Ya sabes, M87, siga casa, había algunas otras que podía, ya sabes, captar. Así que es y el receptor incluso tenía AC también, lo cual, siempre que el nivel de ruido sea lo suficientemente grande como para que el ruido y no la señal deseada se configure en tu nivel de AC, el AC ni siquiera te haga daño. Y el AC es un absoluto asesino en un receptor de potencia total, por supuesto. Bueno, de hecho, lo que está señalando es que la sensibilidad para fuentes continuas compactas que se obtiene con la interferometría es realmente asombrosa. La base de esto es que estás viendo una frecuencia marginal, es decir, una señal NF o incluso una señal NF baja en un ancho de banda muy limitado, que es lo que está buscando. Y volviendo a esto, la forma en que se hizo fue realmente observamos la aparición de una señal marginal haciendo un análisis de Fourier. Así que fue una transformada de Fourier y eso resultó ser muy sensible. Y también ves aquí, al igual que tú, Jim ha hecho eso a 400 MHz. Lo hizo a propósito porque las señales, como muchas otras fuentes, son más fuertes que las de un lecho L. Por lo tanto, 400 MHz, siempre que se obtenga un espectro libre, es muy favorable hacerlo allí. Y creo que en lo que respecta a la entomología en nuestra comunidad, las primeras personas han comenzado. Hay una serie de experimentos y creo que hay mucho más que se puede explorar. Es un tema interesante y nosotros también estamos empezando con eso. Tenemos nuestras 2 antenas parabólicas de banda L allí. Tenemos una línea base de 50 metros que resulta ser en realidad demasiado y estamos haciendo experimentos, estamos en la fase de aprendizaje y hay mucho que se puede hacer. ¿Cuál es el problema con demasiada? Hay un problema un poco desafortunado en nuestra configuración. Hacemos pasar la señal de RF desde las 2 antenas hasta nuestro edificio. Desafortunadamente, los cables en este momento no tienen la misma longitud y ni siquiera son los mismos cables. Por lo tanto, tenemos diferentes velocidades en el cable. Entonces, tenemos un desfase de fase en el cable K y, como se ve, en primer lugar, eso no debería importar demasiado porque las franjas deberían seguir estando allí. Y sí, las franjas están allí. Pero lo que observamos es que
Cuando la fuente se mueve por el cielo, hacemos un seguimiento, tenemos un sistema de seguimiento como fuente. A medida que se desplaza por el cielo, la diferencia de tiempo entre las dos señales se hace cada vez mayor. Y vemos que en determinadas diferencias de tiempo la señal se descorrelaciona, por lo que estamos perdiendo las franjas. No hemos comprendido bien ese efecto. Y en retrospectiva, pensamos que tal vez hubiera sido mejor si hubiéramos empezado con una línea de base más pequeña y luego hubiéramos aprendido sobre ella. Aún no hemos comprendido completamente el efecto de correlación, pero creemos que se debe a que la longitud de correlación de la señal es algo limitada y nos encontramos con un problema allí. De nuevo, cuando estaba jugando con los interferómetros, había un profesor de la Universidad de Escocia que encontró sus nota de clase sobre interferómetro y ya sabes, me puse en contacto con él, pero es bastante interesante. Hasta qué punto la antena, los cables pueden desviarse en longitud, está relacionado con el ancho de banda del receptor. Si tienes un receptor con un ancho de banda de 1 megahercio, entonces una fracción de microsegundo está empezando a descorrelacionar las cosas. Si tenemos 100 kilohercios mi ancho de banda, entonces podemos tener mucha más diferencia de tiempo en los cables antes de que se descorrelacionen. Según él, eso parece confirmarse a partir de mi experiencia. Sí, eso es algo con lo que también estamos jugando, qué ancho de banda podemos usar. Por supuesto, cuanto mayor sea el ancho de banda que podamos permitir, más energía obtendremos, pero entonces nos encontramos con un problema de correlación. Estamos al comienzo de la curva de aprendizaje y espero poder obtener mejores resultados pronto y ver hasta dónde podemos llegar con estas cosas. Una pregunta que tengo es que, pensé que tenía, se habla de hacer esto como esta medición aquí se hizo a 400 megahercios, pero algunas de estas señales se dispersan. Obtienes el beneficio de más ganancia con una antena más pequeña, por lo que puedes perseguir la señal hacia abajo y potencialmente terminar mejor en algún otro punto del espectro. ¿Es eso correcto o no? Me temo que no he entendido bien tu punto ahí. Tal vez si lo repites lo entenderé mejor. Bueno, como si la señal que entra fuera una señal amplia que se dispersa o está cayendo en frecuencia, pero sigue estando presente. Sí. Y obtienes más ganancia de una antena parabólica más grande a una frecuencia más alta que tal vez eres tú y también te alejas de algo de ruido. Entonces podría haber algún lugar de compromiso en el que busques operar en lugar de en el que crees que tiene más señal. Sí, es muy posible. En nuestro caso particular, es mejor hacerlo en frecuencias diferentes. Estamos analizando nuestras dos antenas en una base de 50 metros o una de 45 metros que están en la banda L, por lo que estamos analizando la banda de 1,4 y la otra estaba en la banda Q. No analizaríamos 400 megahercios como hizo Jim y tal vez otros, porque simplemente es demasiada interferencia de radiofrecuencia. No podemos hacer nada ahí. Así que esa es otra limitación, aunque la señal podría ser más fuerte ahí. Básicamente tenemos que ser muy elegantes y filtrar para no sobrecargar nuestros LNA en ese rango espectral. Bueno, déjeme terminar mi charla con algo que llamo mi 10ª tesis de radioastronomía amateur. Algunas de estas tesis pueden ser debatibles o pueden parecer diferentes, pero déjeme presentarlas como una especie de declaración final. Primero que todo, digo que mi opinión es que no existe la radioastronomía. Hay diferentes objetos, diferentes características y, como hemos visto en la charla, hay diferentes configuraciones y diferentes enfoques que se pueden utilizar y, por lo tanto, es necesario decidir y concentrarse en un tema. Si intentas hacer esto y esto y esto, te perderás. Mi tesis favorita absoluta es que la radioastronomía es física.
La gente que aprende eso está estudiando astrofísica, no está estudiando astronomía, está estudiando astrofísica. Así que cualquiera que se dedique a la radioastronomía amateur tiene que estar preparado para aprender un poco sobre la física del universo. Cosas que están ahí arriba no es tan fácil dependiendo de tu experiencia, y solo puedo recomendarte que leas y leas muchas cosas. Número 4. La experiencia de la radioafición puede ser muy útil, pero también engañosa, porque a veces las características de emisión son diferentes a las de tu vecino de al lado o de tu vecino. Por ejemplo, los radioaficionados a veces tienden a decir que si tienen una mala relación señal-ruido, reduzco mi ancho de banda. En la mayoría de los casos, eso es lo peor que se puede hacer en radioastronomía. A veces es diferente. Además, los órdenes de magnitudes a veces son engañosos. Entonces, con frecuencia escuchará recomendaciones para optimizar un componente específico. Es una discusión, el mejor LNA del mundo y demás. Eso no siempre es útil. El mejor LNA, por ejemplo, no te ayuda si tu derrame es alto. Por lo tanto, siempre necesitas mirar la cadena completa. Mira todo lo que contribuye a tu señal. Y necesitas establecer prioridades donde obtengas el mejor rendimiento por tu dinero para optimizar tu sistema. Número 6. Es necesario, especialmente si estás empezando a cuestionar los éxitos. Hay muchas maneras en las que la RFI y tu imaginación pueden engañarte. Oye, ¿quieres ver algo? Entonces lo ves y necesitas verificar las características de lo que ves contra lo que esperas o lo que se puede esperar de la física. Y solo si coinciden también en este orden de magnitud, entonces es realmente válido. Y la regla básica es que cada observación exitosa debe ser repetible porque el objeto astronómico estará allí también mañana. Por eso requiere paciencia y tenacidad. Dependiendo de tu formación, la curva de aprendizaje suele ser sustancial. Y lo que encuentro es que hay muchos, diría que la mayoría, que se detienen a mitad de camino. He visto a mucha gente empezar a construir un telescopio, un radiotelescopio, construyen y construyen y construyen, pero nunca lo ponen en el aire. Así que creo que es importante que la gente, es mi consejo, intente conseguir un primer éxito bastante pronto. Por lo tanto, mire hacia donde está más fácil llegar, porque es muy importante mantener la motivación. Si construye algo y no lo logra, perderá el interés. Por lo tanto, no intente construir el telescopio definitivo en el que todo haya sido optimizado antes de colocarlo en el cielo por primera vez, sino que realice una observación. Y una vez que tenemos una señal, ese es también un punto de partida para la optimización. El software es una parte importante. Mi sugerencia es que no intentes reinventar la rueda. Existen herramientas existentes, herramientas de la comunidad profesional. Es cierto que pueden suponer una curva de aprendizaje adicional, pero sirven para ahorrar mucho trabajo más adelante. Y claro, luego quieres aprovechar la experiencia de los demás, ya que todo el mundo debería hacer preguntas, pero eso tiene un límite. Además, si haces preguntas, no preguntas tontas, sino preguntas en las que simplemente introduces la palabra clave en Google y obtienes la respuesta, y no eres perezoso o demasiado perezoso para hacerlo, entonces la gente se frustrará y no querrá ayudarte y podrías perder el apoyo. Así que trate de ayudarse un poco. No se pierda allí, pero haga algunas preguntas, mire a su alrededor y luego, volviendo a mi favorita. Esta es la número 3 en cuanto a la radioastronomía y la física para concluir esta charla. La carrera para mí puede que me haya convertido en un campo amplio. Y como hemos visto, hay tantas opciones y de todos los niveles. Hay muchas cosas que son posibles y que hace 10 años eran imposibles. Y eso se debe básicamente a los avances en los componentes de radiofrecuencia, el SDR y la potencia informática para escuchar. Por ejemplo, la emisión de hidrógeno es muy fácil de ver hoy en día y hace muchos años habría sido casi una misión imposible para los aficionados, y no es un tema fácil. Se necesita mucha dedicación y voluntad de aprender,
pero mi mensaje principal es que es muy, muy divertido. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta más para Wolfgang? Muy bien, veamos. Tengo a Preston, excelente charla. Wolfgang, mucha información útil. Stephanie, excelente presentación y descripción general de lo que es posible. Gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Algún comentario más? Preguntas para Wolfgang. Wolfgang, quiero agradecerte por una charla tan maravillosa. Tengo muchísimas notas sobre cosas que hacer. Es como un menú de cosas. Hey, juguetes nuevos para explorar. Gracias. Sí, bienvenida. Está bien, estamos recibiendo muchos buenos comentarios y charlas, Wolfgang. Adelante, revísalos. No hay preguntas nuevas, pero quiero agradecerte mucho. Fue una charla excelente. Sí, fuiste un excelente orador principal. Por cierto, también eres el primer miembro de nuestra era en obtener un FRB y con su equipo. Así que espero con ansias más logros de usted y del grupo Usted Pilo. Muchas gracias. Gracias.